Listo, sí, la vamos a comenzar a grabar y como siempre la compartimos por ahí en nuestro canal. Y de verdad, muchísimas gracias a quienes están conectadas. No sé si hay chicas nuevas que apenas es como su primera charla de doTERRA. Y para quienes están ya iniciando el negocio, bueno, muchísimas gracias de verdad por confiar en quienes las invitó, porque de verdad este es un negocio como de confiar en la persona. Podrá haber un montón de estudios científicos, de mercadólogos que les digan si funciona o no funciona, pero creo que finalmente la prueba más importante de que esto funciona o no, pues siempre es como la persona que nos ha invitado, ¿verdad? Bueno, vamos a dar entonces inicio a la reunión. Cualquier duda, Carlita me va a estar por ahí ayudando en el chat. Carlita, me puedes interrumpir las veces o sea, que necesites, y porque yo aquí no tengo como acceso al chat ni nada. Ale, Sí. antes de iniciar, bueno, buenas noches a todas, chiquillas. Muchas Bueno, gracias por conectarse. ¿Querés que si hay consultas que te interrumpa y te vaya preguntando o las querés al final? yo creo que sí, Carlita. A mí me parece que Ok, esta charla, por el tipo de charla que es, así como la charla de estrés, ansiedad y pánico, creo que sí vale la pena como hacer la interrupción. No creo que o sea, que no creo que nos alarguemos mucho. Da para mucho. De ok. hecho, el tema del final es una charla completita, entonces solamente lo voy a mencionar. Sin embargo, si tuvieran como alguna duda sobre el tema del que vamos a hablar, pues me interrumpan. Ok, entonces vamos a iniciar. La vez pasada estuvimos hablando sobre el tema de estrés, ansiedad y pánico. Y yo les comentaba, les dejaba como por ahí al principio, que este tema estaba todo relacionado con el miedo a morir. O sea que cuando desarrollamos cuando desarrollamos síntomas relacionados con el estrés, o ya algún trastorno de ansiedad o episodios de pánico, todo tiene que ver con el miedo a morir. Entonces, es un miedo que va pequeñito, pequeñito y se va trasladando hacia cosas externas que pueden ser como muy reales o que están en nuestra cabeza y siempre tienen que ver con ese futuro. Es como que va a pasar, es un futuro fatalista y entonces de ahí se desencadenan un montón de síntomas. Entonces todo eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ahora la mayoría de lo que vamos a ver tiene que ver con el dolor. Y el dolor es un problema de desvalorización. Entonces, por cualquier lado que lo veamos, vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con el yo no me siento suficiente, yo no me creo capaz de proveer, de cumplir con las expectativas, pero es una cuestión de yo no valgo. Pero además del yo no valgo, yo tengo que castigarme porque no valgo. O a través del dolor, de mi dolor, yo voy a castigar a las personas que están alrededor mío sufriendo este dolor. Es un tema muy fuerte y uno dice, hoy, pero ¿cómo usted me está diciendo que algo que a mí me duele, que algo que a mí me causa un malestar físico es un castigo para las demás personas? No es algo intencional, no, no es algo intencional. Es recordar que nuestro cuerpo es el único medio de comunicación tangible para entonces poder expresar esas emociones que nosotros no podemos darles forma y queremos expresar, pero nos han enseñado que no está bien expresarlos de la manera en la que nuestra alma lo percibe. Entonces desarrollamos dolor. Sin embargo, eso nos hace responsables de asumir ese dolor o de sanar ese dolor. Nos hace responsables, pero es muy importante tener en cuenta que el hecho de ser responsables no nos hace culpables. Es diferente ser culpable de algo porque cuando somos culpables de algo,
necesitamos un castigo y no necesitamos, o sea, no queremos castigarnos. Lo que queremos es asumir esa responsabilidad de investigar de dónde viene y entonces manejar eso. Evidentemente, al escuchar la palabra dolor, bueno, pues es algo que se siente físicamente, es algo que se siente en el alma. Por ejemplo, un duelo se siente en el alma, o sea, uno dice, ¿dónde Ale, está el alma? Sí. perdón que te interrumpa, ¿estás con la pantalla de la invitación o todavía no la has pasado? Estoy con la Ok, pantalla de la, bueno. estamos en la intro. Ok, no era yo entonces. Perdón, Sí, perdón. sí, sí. Siga No, no trae. inspirada. Siga Ok. con su ¿En qué me quedé? respiración. No, no, no. Chao, chao. No, no, no. Hay dolor, hay un dolor. Sí, es que están acostumbradas a que voy dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Vamos a poner acá. Sí, ¿verdad? Porque dicen se me quedó trabada. No, no se nos ha quedado trabada. En realidad es mucho lo que a mí me gusta apoyarme, ¿verdad? Como en imágenes, pero esta vez creo que es más como el aporte que tengo que hacer más allá, como de imágenes. Em, hay dolor físico, hay dolor del alma, hay dolor emocional y evidentemente ese dolor se siente también y lo vamos a aprender a manejar. Em, hay dolores que son crónicos, o sea, que los estamos padeciendo por muchísimo tiempo y hay otros que solamente son de momento, en una situación, digamos, una migraña, un dolor de cabeza, ¿verdad? Como muy, muy, muy puntual, o cuando, no sé, tengo un accidente y de pronto, no sé, tengo una fractura, hay un dolor, esos son dolores que no son crónicos, son intensos en el momento, pero en algún momento pasa la situación y chao dolor, pero pues obviamente necesitamos atender ese dolor. Eh, y hay dolores que son reales como ese y otros que no, son producto de nuestras emociones, pero eso no quiere decir que no se vayan a expresar en nuestro cuerpo. Y eso lo vimos con las histerias conversivas, por ejemplo, que estudiaban Freud y Lacan, y es como decir, bueno, eh, el hecho de que esté sufriendo mi alma y me haga que me quede ciega, aunque no haya un componente biológico de esa ceguera, me habla entonces de que tengo que curar el alma para poder entonces ver. No hay nada físico que yo tenga que arreglar. Entonces, a ese grado yo de verdad por eso amo el trabajar, por ejemplo, con el cuerpo de la gente, porque a veces es como, mira, es que te duele aquí esto, usualmente es el punto en donde se aloja la ira, este es el punto en donde se aloja la tristeza. Vayamos más allá del dolor, es cuál es la emoción que hay por ahí. Entonces es muy, muy importante. ¿Y por qué para nosotros, o en mi caso, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, por qué doTERRA ha sido la herramienta para poder abordar esto? Bueno, porque los aceites esenciales, los componentes químicos me ayudan a calmar el dolor. Sin embargo, el componente, el aroma, me hace conectarme con esa emoción, con esa sensación y poder abrir mi corazón para entonces sanar ese dolor. Entonces, aquí lo que vamos a ver sí va a ser cómo abordar ese dolor con lo físico. Es como, bueno, como tengo este dolor, ¿cómo lo voy a calmar? Sin embargo, vamos a hablar también mucho de qué hay de trasfondo en ese dolor. Em, quisiera preguntarles, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es el dolor? ¿El dolor es una señal de alarma o es una señal de alerta? Y si piensan que hay alguna diferencia entre estos dos. Pueden abrir sus micrófonos o lo pueden escribir en el chat, solo que en el chat yo no veo y Carlita me puede decir. Aquí alguien nos Ale, yo sí pienso que más bien es como una señal, o sea, el cuerpo nos habla, ¿verdad? Ajá, ajá. Y a veces tener un dolor de cabeza, tener alguna molestia, pues yo creo que el cuerpo a uno le va encendiendo ese semáforo. Ajá, entonces es una alerta para Ajá. ti. Ok, para alguien más. Alarma, nos está diciendo Sara por aquí que es Alarma, alarma. sí. Ajá, ok. En realidad el dolor es los dos. ¿Cuándo es alarma y cuándo es alerta? Ok, el dolor siempre nos va a decir que es una señal de que algo no está bien.
Entonces, cuando el dolor es puntual, es una alerta, es, mira, algo está aquí pasando, tienes que arreglarlo, vamos a ver cómo lo solucionamos. O por ejemplo, cuando nos quemamos, por ejemplo, es una alerta, quite la mano de ahí, porque si no va a empezar a desarrollar, ¿verdad? O un tipo de dolor más agudo, va a ser muchísimo más alarmante si usted no se retira de esa situación que le está causando daño. Y es una alarma cuando ya es algo crónico que no hemos trabajado y entonces es como decir, ok, va a ser más difícil poder eliminar este dolor, pero es los dos, es una alerta cuando es muy puntual, es una alarma ya cuando en realidad es algo crónico que nos dice, mira, poco a poco te sigues castigando y no te estás dando la oportunidad de sanar, de liberarte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Solamente el día de hoy. Hay muchísimos dolores, muchísimos, pero estos son como los que más nos consultan. Nosotros preparamos las charlas, como es lo que nos preguntan en el chat. Entonces, siempre, el que no falta es el dolor de cabeza. Vamos a hablar de artritis, vamos a hablar muy rápido de fibromialgia, porque les digo, esa es otra charla y es una charla preciosa abordar la fibromialgia. Vamos a hablar de dolor por desgaste y vamos a hablar del dolor de espalda. ¿Ok? Ale, ¿Sí? acá, perdón que te interrumpa. Para Nos eso saludan estás, amiga. Diana Pereira nos dice que el cuerpo da señales y muchas enfermedades son señales que necesitan perdonar. Y nos escribe desde Guatemala. Saludes, saludes. ¡Hey! Saludos, muchísimas gracias por conectarse. Definitivamente, sí. El cuerpo siempre nos habla y la primera persona a la que debemos perdonar es a nosotros. Eso es lo más importante. Es como decir, bueno, el mundo puede caerse, pero siempre es importante aprender a trabajar con nosotros. Y precisamente vamos a hablar, el primero que es para mí el más común, vamos a hablar del dolor de cabeza. El dolor de cabeza, bueno, pues como lo hablábamos en la charla de la ansiedad, cuando hay mucha tensión, cuando tenemos que enfrentar esas situaciones nuevas, cuando tenemos que estar alerta y alerta y alerta y alerta y alerta, pues obviamente todos nuestros músculos de cuello, que es verdad donde tenemos que mantener como esa tensión, se ponen rígidos. Entonces, nuestras venas se contraen y se contraen y se contraen porque tienen que prestar esa atención, se están estresando. Entonces, se contraen y en el momento en el que nosotros nos relajamos, ellas se expanden y es cuando viene ese dolor de cabeza. Es como decir, ahora sí, es momento de descansar y dice, o sea, me pusiste en el modo alerta, entonces ahora vas a pagarme la factura. Entonces, eso es lo que pasa físicamente con el dolor de cabeza, ¿verdad? Hay una gran tensión, el cuerpo luego se relaja y experimenta ese dolor. Justamente ahora en la mañana en un chat de constelaciones decía una chica, a veces tenemos una postura muy mala y cuando la vamos a corregir, nuestro cuerpo estaba tan acostumbrado a estar en esa mala postura que cuando lo ponemos en la postura correcta, al cuerpo le duele, pero está bien. Entonces, pasamos un periodo para acostumbrarnos a esa nueva postura que está bien, pero en ese proceso de sanación nos duele. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el dolor de cabeza. Sin embargo, la emoción que hay de fondo del dolor de cabeza, la más fuerte es el enojo. ¿Se acuerdan que les decía que todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con una sensación de no soy suficiente? Bueno, precisamente el dolor de cabeza es un no soy suficiente, estoy enojado con esta situación que estoy viviendo, pero más allá de estar enojado, tengo una gran frustración de no dar la talla. Es decir, me molesta tanto que mi cabeza no encuentra la forma de encajar en esta situación, no encuentra la forma de solucionarla y de ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, hay distintos tipos de dolor de cabeza. Por ejemplo, la migraña, que es como muy en la parte como de frente o da como en un lado. Bueno, la migraña es yo no me siento integrada con la vida. Entonces, si yo no me siento integrada con la vida, está esa pequeña presión. El dolor por tensión
eso, cuando pasamos periodos, ¿verdad? Sobre todo en el trabajo, ahora que tenemos que adaptarnos, por ejemplo, o en esta nueva situación, es como, uy, yo no me siento suficientemente capaz de enfrentar esta situación. Cuando hay hipertensión, entonces hay un dolor de cabeza que da como sobre todo en la parte alta y esta parte como la parte de la nuca de atrás. Entonces cuando hay un dolor por hipertensión, duele esta parte de la cabeza. Y esa es una sensación agobiante de todo está fuera de control. O sea, yo no tengo el control de las cosas, entonces empieza a haber un desajuste y por eso nos duele la cabeza. Y luego hay uno que uno dice, mira, sí, o sea, la gente a veces es como, es que es un dolor de cabeza como en la parte de enfrente, los ojos, eh, más allá de no quiero que me dé la luz, siento esa presión cuando me agacho, pero es el dolor de la sinusitis. Em, Cuando desarrollamos, por ejemplo, sinusitis, rinitis, todos estos síntomas de itis, pero relacionados con vías respiratorias, tiene mucho que ver con hay una persona con la que yo no me siento a gusto y quiero eliminarla de mi vida. Entonces, por ejemplo, muchos niños cuando están pasando situaciones de separación de los papás, hay uno de los papás a los que sienten que dicen, si están del lado de mamá, es como yo necesito que papá ya se vaya. Si están del lado de papá, es como, es que yo, uy, no quiero, ¿verdad? O sea, la relación con mi mamá me agobia. Entonces empiezan a desarrollar estos síntomas de sinusitis, estos bloqueos, es como algo no me va bien, entonces generan este bloqueo. Todo esto que les estoy diciendo tiene una base que es la biodescodificación. No es algo así como, uy, ¿verdad? Como vino la nueva era y entonces estamos así como asumiendo que esto es lo que pasa. No, o sea, hay un doctor que se llama Hammer y él veía en radiografías, no, no son radiografías, en estudios de encefalografías, se me olvida el nombre técnico, pero entonces veía cómo había pequeñas lesioncitas en el cerebro y él solo con ver la lesión en el cerebro, en la parte del cerebro decía, esta persona padece cáncer así, 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 y sufrió este síntoma emocional. O sea, lo podía ver así porque el cuerpo manda la información, o sea, sabe cómo mandar esa información. Entonces no es algo como que nos estamos inventando los psicólogos de ahora. ¿Qué vamos a hacer con estos dolores de cabeza? Veo ahí como una burbujita en el chat, Carlita, no sé si hay alguna duda. Lo que pusieron fue que qué interesante, Ginita, que qué interesante, pero que a la vez y triste. Daisy. Pero es que no es triste, es como finalmente puedes hacer algo con eso, o sea, es que lo triste es como cuando uno dice, me duele la cabeza y no sé qué hacer, ¿verdad? Es como, no, el le duele la cabeza y vea, ¿sabe qué es doloroso o complicado trabajarlo? Sí, porque a veces no queremos hacerlo, sobre todo ahorita, bueno, vamos a ver varios. ¿Cuál es la opción para la migraña? Esta es una presentación en la que no van a ver como productos, ¿verdad? Como que les voy a estar poniendo muchos, en algunos sí, pueden tomar como capturas. Sin embargo, yo sí les recomiendo que si van a hacer esas recomendaciones, vean muy bien como el síntoma de la persona y busquen. Nosotros les pasamos mucha información de aromaterapia emocional, pero por ejemplo, la migraña, tratarla con incienso y lavanda, obviamente, si yo me siento, ¿verdad? Que no estoy integrada, que no soy suficiente, pues, el incienso, poner una gotita en el dedo gordo y ponerla entonces en el paladar y aplicarla ahí, aplicar en la parte de la nuca, en las sienes, olerlo. El incienso nos baja ese dolor porque es un antiinflamatorio, abre todo lo que son nuestra circulación, activa esa circulación. Pero más allá de eso, el incienso nos conecta con esa sensación de soy una con la divinidad, soy una con Dios, por no ponerle un nombre, ¿verdad? Soy una con ese ser creador. Y una de las grandes frustraciones, como lo vimos acá, es no me siento integrada. Entonces es como, ¿qué necesitas para integrarte? El poder comunicarte adecuadamente. Y la lavanda nos ayuda a eso. Entonces, la lavanda es un relajante, desinflama también. En conjunto con el incienso son maravillosos para la migraña
Y sí, la recomendación es como en el paladar o sublingual, o sea, los aceites funcionan muy bien de manera aromática y tópica. Sin embargo, como hay pocos que sí, yo les digo, vean, la mejor forma sí es interno. Entonces, el incienso funciona súper, súper bien. Van a encontrar muchas opciones en internet como past tense, es una buena opción, o sea, no les estoy diciendo que no. Esos van a ayudarnos con la parte física, sin embargo, físicamente y emocionalmente, esta mezcla, incienso y lavanda, es maravillosa. Cuando es tensional, cuando has pasado como por esos periodos de, ¿verdad? Como de estrés o que estamos con una crisis de ansiedad, la manzanilla y la bergamota nos ayudan muchísimo y mezcladas, no es así como una manzanilla o bergamota, mezcladas hacen un muy buen match para poder bajar esa sensación de agobio, de me siento perdida, porque la manzanilla es el aceite, bueno, para empezar, generacionalmente la manzanilla la hemos usado para cólicos, dolores, inflamaciones, es como esa aceite como de la protección de las abuelas, de las mamás, como muy de la sanación. Entonces la manzanilla nos ayuda para eso. Y la bergamota es un aceite que nos ayuda con esa autoaceptación, es con el no ser tan críticos. Por ejemplo, la bergamota en difusor les ayuda muchísimo a las personas que padecen de ciática. No vamos a hablar de eso, entonces si lo quieren anotar por ahí, la bergamota en difusor a las personas que padecen de dolor, del dolor de nervio ciático, les ayuda muchísimo porque les baja esa necesidad de ser perfectos. Bueno, con eso tiene que ver la ciática, esa autocrítica. Entonces la bergamota baja eso y ya la mezcla de manzanilla con bergamota en la parte de atrás de las orejas ayuda muchísimo. Entonces, esa es como otra recomendación. Cuando hay problema de hipertensión, la salvia, que además yo creo que luego les voy a tener que dar una clase de la salvia, porque me puse a estudiar por una amiga que me dice, necesito ese aceite, sea como sea, además de ser calmante y de ayudarnos a no tener esa necesidad de controlar, sino a fluir con el proceso de la vida y a confiar que tenemos la capacidad de resolver las cosas cuando se nos presenten. Bueno, para eso nos ayuda la salvia. Y el jazmín nos ayuda a bajar toda esa tensión que se genera a nivel de adrenales, de las glándulas adrenales, que van generando esa tensión. Y entonces el jazmín baja, me ayuda a disfrutar del proceso sin ese bloqueo de sentirme adormecido. Entonces el jazmín nos ayuda muchísimo para eso. Em, y la sinusitis, el dolor de cabeza por sinusitis, la menta ayuda un montón. Sin embargo, la mezcla de Breathe, eh, por el hecho de contener cardamomo, nos ayuda muchísimo a manejar ese enojo. La sinusitis siempre es quiero expulsar esto, me enoja esto, no quiero más esto en mi vida. Entonces, Breathe, por el hecho de tener cardamomo, nos ayuda a manejar eso. El cardamomo es pariente, les va a sonar raro, pero es pariente del eucalipto, tiene como la misma composición química, muy parecida, y el eucalipto es el aceite del bienestar, abre vías respiratorias. Entonces, esta mezcla de Breathe para bajar dolor de cabeza por sinusitis es una maravilla. Entonces, bueno, tienen por ahí ya estos tips. Les digo, la clase va a quedar grabada. Sin embargo, yo no les puedo decir, para el dolor de cabeza, solo past tense es de dónde viene tu dolor de cabeza. ¿Qué está pasando con tu dolor de cabeza? Es muy importante abordarlo desde ahí. La artritis. Este es uno de los dolores más, tal vez como dijo Gina, sí, de los más tristes, porque la artritis tiene que ver con una sensación, bueno, primero es una rigidez, sobre todo en las articulaciones, en esa parte que es flexible de nuestro cuerpo. Bueno, la artritis nos vuelve rígidas y no solamente rígidas, en muchas ocasiones nuestras articulaciones se deforman y hay un dolor terrible. Entonces, la artritis es una de los dolores, bueno, que es crónico, no es algo agudo, por ejemplo, como los dolores de cabeza, es algo crónico y lo más triste es que va en aumento.
Entonces, físicamente el utilizar Deep Blue y Copaiba, que además ahora en la convención, de verdad, yo creo que doTERRA fue así como, "Ujú". O sea, este es el match perfecto para el manejo del dolor. Estos tendrían que tenerlo si tienen problemas de artritis, porque el problema que hay detrás de la artritis, nuevamente, la desvalorización. Sin embargo, em, lo que nos quiere decir es, yo soy una víctima. Yo soy una víctima que no puede manejar las cosas, que no puedo, usualmente si se fijan es como empieza por las manos, es como yo no puedo manipular esta situación. Em, por ejemplo, muchas personas empiezan a desarrollar artritis cuando tienen pérdidas que no pueden superar. Por ejemplo, que se mueren los papás cuando estás muy joven, o cuando, por ejemplo, tienes una relación y de pronto se va la persona que quieres y te casas, haces tu vida, tienes tus hijos y los amas y todo. Sin embargo, hay una relación ahí que nunca quisiste dejar ir, pero que te duele, que no entiendes, porque la vida te quitó eso, la vida te quitó eso y no la quieres dejar ir. Entonces es como yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí y de ahí se empieza a desarrollar la artritis. Em, Físicamente, como les digo, Deep Blue y Copaiba es un buen match, pero el Deep Blue por la gauteria es un aceite que nos ayuda a finalmente asumir la responsabilidad de esa situación y dejar ir esa situación dolorosa. Es como, la gauteria se le llama el aceite de la rendición, y no es de rendición de me rindo, estoy vencido. Es decir, hay una palabra en inglés que se llama surrender, es como, como voy a permitir, a veces pienso como en hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Es como voy a permitir que la vida fluya a través de mí. Y eso no tiene por qué ser doloroso. Y eso es lo que permite la gauteria. Además, que físicamente, yo no sé si andará Helen por aquí o Carlita, que explicaron muy bien lo que pasaba con la gauteria. Carlita, ¿te acuerdas? Que en la charla de los animales explicaron muy bien el componente de la gauteria. Ay, juepucha. Pues Hola, Helen, ahí está. Ahí está qué Hailey. risa. Ah, Gal- es que Hey lo explicó, sí, ya iba a decir, ¿dónde está Hey? aquí estoy. La goltería se metaboliza en el organismo como ácido salicílico, que es un antiinflamatorio. Mejor conocido como. La aspirina. Exacto, exacto. Entonces, obviamente la aspirina no nos va a proporcionar esa sensación. Muchas gracias, Helen. Yo sabía. Con gusto. Gracias. Entonces, obviamente la aspirina nos va a calmar el dolor. Sin embargo, no nos va a dar esa sensación de confort de decir, ok, ya voy a dejar que pase. O sea, cuando uno se toma una aspirina y dice, ya no, no. El aceite de gauteria o el Deep Blue nos ayudan a eso. De hecho, cuando hay artritis, yo siempre le digo a las personas, en vez de comprar la crema, compre el aceite en rolón, no como la versión touch, no el que viene puro, el que viene como más diluido. ¿Por qué? Porque le va a permitir a usted aplicarlo en las manos sin sentir como tanto ese ardorcito, contiene la gauteria, pero además siempre el componente del tanaceto azul nos relaja y aromáticamente es muchísimo más efectivo emocionalmente para el manejo del dolor, porque es un tranquilizante increíble. En cambio, cuando lo compramos en la crema, a mucha gente lo asocia, por ejemplo, con el cofal, entonces como con la enfermedad, y el aceitito no. Entonces ese es un super tip, por ejemplo, si tienen personas con dolor crónico, maravilloso. Y por otro lado, copaiba. El copaiba es un aceite que lo utilizamos montones, montones, y tiene que ver con el manejo de la vergüenza, liberar esa vergüenza. Pero ¿qué tiene que ver el dolor con la vergüenza? Bueno, es que muchas veces no expresamos ese dolor por creer que está mal sentirnos mal por esas pérdidas, o porque ya pasaron 15 años y yo sigo con ese dolor y entonces como igual me castigo, igual me duele y no debería de dolerme. Bueno,
te duele, o sea, tienes que asumir que te duele. Y a mucha gente le avergüenza decir, es que, uy, qué mal, yo en tanto camino espiritual, yo con carrera de psicología, yo con tanto manejo de relaciones, y me sigue doliendo, y qué vergüenza. O sea, es que si el trasfondo es eso, Copaiba ayuda muchísimo para ese manejo. Entonces, pues es súper importante. Por eso lo manejamos mucho. Cuando es cuestiones de dolor, lo manejamos mucho. ¿Por qué? Porque, como les decía, muchas veces utilizamos el dolor para comprometer a las personas que están alrededor de nosotros a cuidarnos o para castigarnos. Entonces, es como doloroso, triste. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos a ver en el chat. Dice que Gina que si la Copaiba para la vergüenza, o sea, como Sí. pregunta, ¿la ¿Sí? Copaiba para la vergüenza? Qué interesante. Sí, en realidad es súper interesante cuando lo manejamos así en el aspecto emocional. Es excelente la Copaiba por el contenido de CBD. Yo creo que muchas, digamos, como por esa interacción que tiene con nuestros endocannabinoides, que son aquellos que relajan nuestro sistema nervioso. O sea, toda esta parte física nosotros la conocemos bien, pero emocionalmente tiene que ver con la vergüenza. O sea, nos ayuda a liberar esa vergüenza, o sea, a poder hacer contacto con esa sensación de vergüenza. Entonces, es como, mira, no por nada nos dicen que el copaiba, por ejemplo, sirve para la piel, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de piel, a veces tiene que ver con ese, o sea, la piel es nuestra carta de presentación. Entonces, es como, mejor me oculto con una espinilla, mejor me oculto con maquillaje, póngase copaiba y salga. Es como que no le dé, ¿verdad? Muchas de las resinas es como sanan como esa parte. Alita, dice Sara que si eso en uso tópico aromático, si da igual. Cuando lo utilizas tópicamente, igual te va, o sea, lo vas a sentir aromático. Es que no puedes como ponértelo y no olerlo. Entonces, con la artritis siempre es recomendable lo tópico, mucho tópico, porque necesitan ese ejercicio, ¿verdad? Como de liberar, de acariciar con esa suavidad para dejar ir. O sea, es que yo siempre les digo, el masaje es una caricia, y una caricia que no siempre alguien te la tiene que dar, tú te la puedes dar. Y a la hora de usar el aceite, si uno lo hace, te va a llegar. Entonces es como ahora, si lo vamos a hacer de una manera como más consciente, obviamente en el difusor o ponerte tu gotita, inhalarla y ser consciente de, bueno, yo libero esta situación, libero este dolor, libero este enojo, me empodero, o sea, hay un montón de meditaciones guiadas que pueden ustedes acompañarlas con el uso de Copaiba y de Gaulteria o del Deep Blue y Copaiba, que el resultado es maravilloso. Bueno, ahora nos vamos con otro dolor que también es fuerte porque uno dice, ¿y ahora cómo, verdad? ¿Cómo voy a hacer? Hablamos, por ejemplo, de la artritis y cuando hablamos de desgaste, muchas veces escuchamos, por ejemplo, la palabra artrosis, porque ya tiene más que ver con hueso, con ese desgaste, ya no es una rigidez, sino ya es un desgaste. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con el desgaste? Bueno, quiere decir que nuestros huesos, que es la parte no solamente que nos sostiene, sino que nos mueve, ¿verdad? Es como ese apoyo, no está nutriéndose para entonces poder ejercer esa función de mantenerme, sostenerme y llevarme. Y si lo va a hacer, lo va a hacer con dolor. Entonces, cuando hay un dolor por desgaste, sí, a veces pensamos que ya no que ya no se regenera. Sí se regenera, pero también es importante saber de dónde viene. Y cuando hay un desgaste es porque yo creo que cuando hablamos de huesos hablamos de estructura. Siempre busquemos qué es lo que está pasando en mi ambiente familiar, porque entonces yo creo que a mí la gente no me está apoyando, o sea, que yo no valgo lo suficiente como para que la gente me apoye. Y si se fijan, muchos de los desgastes pues sí son en rodilla, ¿verdad? Que es como
las rodillas también tienen que ver con el orgullo y también con la vergüenza, entonces es como muchos gastan rodilla. Pero el más doloroso o de los más dolorosos que con los que me han contactado son en las caderas. Y entonces es como todo ese soporte, como todo ese equilibrio, es como a mí nadie me apoya o el apoyo que yo doy es insuficiente. Entonces es como, ¿qué está pasando ahí? Y de pronto se ponen a pensar, uy, sí, es que mi abuelita, ¿y cómo era mi abuelita? Bueno, es como probablemente sacó adelante a toda la familia con una sensación de que no había un suficiente apoyo, o sea, que no tenía el sostén. Pero también detrás Ale, de, sí, perdón la no, interrupción. dime. Dice María Rosero que si, por ejemplo, la copaiba se puede utilizar en personas como que se sonrojan, o sea, que se chillan, que dice uno, ¿verdad? Para quitar la vergüenza, para Ujú, empoderar entonces. completamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se sonroja es, pues obviamente mucha ansiedad, mucho miedo de no quedar bien, por ejemplo, emocionalmente, pero también cuando te sonrojas, el cuerpo se altera, hay una excitación, ¿verdad? Como del corazón y toda esa palpitación y excitación sube a la cara. Entonces ese es el sonrojo, es como, como mi cuerpo está en alerta, entonces bla, me broto. ¿Qué pasa con Pega? Físicamente me va a relajar, emocionalmente me va a dar ese valor para enfrentar las cosas. Entonces sí, con la gente que, ¿verdad? Que eso, que, o por ejemplo, con la gente que le sudan muchísimo las manos o los pies, o sea, que suda demasiado, también eso les ayuda a bajar. No les estoy diciendo que se las va a quitar, porque hay que llevar como un tratamiento, hay cosas como muchísimo más severas. Sin embargo, sí, sí podría servir. Entonces es como tenerlo por ahí a la mano siempre. Em, sí, ¿algo más, Carlita? No, de momento vamos bien, vamos bien. Ok, seguimos con lo del desgaste. Entonces, mi apoyo no es suficiente. O sea, yo doy, pero siento que yo no cubro las necesidades de mi familia o siento que yo no cubro las necesidades de mi pareja. Entonces genero ese desgaste. Pero por otro lado, otra cosa que hay detrás y que es realmente fuerte es que le tengo tanto miedo a la autoridad que, que mejor voy desapareciendo. Entonces, eso es algo fuerte. Entonces, sí, súper importante. Cuando, como ya estamos hablando ahí de huesos, pues es como, uy, ¿verdad? Como, ¿qué voy a hacer? doTERRA tiene una opción y es el Bone Nutrient. Con todos los componentes, el calcio, la vitamina D que nos ayuda a fijar ese calcio, o sea, está súper lindo salir a tomar el sol que nos conecta con la divinidad, que nos hace recordar que el sol sale para todos, independientemente si me creo suficiente o no, el sol no va a decir, no, tú no, no, va a salir para todos. Entonces, nos ayuda a fortalecernos, o sea, el sol, vitamina D, calcio, fuerza, o sea, maravilloso ese match, súper. Pero muchas veces no, ¿verdad? No tenemos los suficientes nutrientes, no podemos asolearnos, no comemos adecuadamente. Bueno, ir, por ejemplo, cambiando esos hábitos, pero la opción de doTERRA es el Bone Nutrient. Eso porque requiere ya, porque estamos hablando ya de esqueleto, ¿verdad? Que hay que darle un poquito más como de fuerza a ese problema, o sea, hay que regenerar. Sin embargo, la cúrcuma también es un excelente, o sea, el combinar copaiba con cúrcuma para ese dolor tan fuerte es maravilloso. Y el limoncillo nos ayuda a regenerar cartílago. Entonces, es como ir ayudando, pero aromáticamente hablamos igual, vergüenza de no ser suficiente, cúrcuma, desintoxicación. La cúrcuma nos ayuda mucho a manejar como problemas de me siento enojado por no ser suficiente, entonces me quita como esa, yo no sé si es como común, pero en México cuando alguien se enoja mucho le dice no te esponjes, así como no te enojes, como los gatos, ¿verdad? Todo eso lo genera el hígado. Entonces la cúrcuma nos ayuda como con ese proceso del hígado, de purificarlo, cuando nos enojamos mucho el hígado sobre trabaja, entonces nos ayuda con ese proceso y el limoncillo
purifica todas esas cargas negativas que tenemos del ambiente. Entonces, y además también es un buen, aromáticamente nos pone en otro estado, pero también nos ayuda a disminuir el dolor, es un buen calmante del dolor físico. Entonces, ese sería como de los apoyos como básicos para los problemas de desgaste. En el caso del copaiba y la cúrcuma, sí serían tomados. Hay una, yo lo he visto mucho como publicaciones de la morfina natural. Es incienso, orégano y mejorana. Entonces, los tres son aceites que son calmantes emocionalmente también, ¿verdad? Como tienen su efecto. Sin embargo, como es interno, el efecto aromático eh, no es tan fuerte. Pero sí son calmantes naturales. Se podría tomar en todos los casos, son 2 gotas en una cápsula vegetal. Es algo que ha funcionado. Por ejemplo, yo tengo un cliente con un problema de columna por un accidente que tuvo. Él pasa inyectado morfina, o sea, ya es cliente en el hospital, lo ha tomado, le ha hecho bastante bien para el manejo del dolor, entonces es algo también como muy, muy efectivo. Ok, y vamos con la espalda. Esta es como con lo que lidio yo todos los días, absolutamente todos los días. Entonces, ¿qué pasa con la espalda? Con la espalda yo no les puedo decir, hay este aceite, ¿verdad? Porque así como les digo, bueno, ¿verdad? Todos son problemas de desvalorización, esto con eso, esto con esto. La espalda es nuestro soporte. Pero en cada una de las áreas de la espalda vamos acumulando ciertos problemas, ciertas dificultades. Entonces, digamos, si hablamos de la parte como más alta de la espalda, hablamos de ese exceso de responsabilidad, es decir, tengo que sacar adelante la familia, el trabajo de pronto no está bien, no doy la talla Ale, con esto. ¿Sí? perdón que interrumpa. Te interrumpo. Dice, ¿puedes repetir la receta de la morfina natural, porfis? Claro que sí, son 2 gotas en una cápsula vegetal de cada uno de los siguientes aceites: mejorana, incienso y orégano. Anotadísimo: mejorana, incienso y orégano. Mejorana, incienso y orégano. Ok. Mío, 2 gotas de cada uno. Listísimo. Ok, para aquí yo les podría hablar de un montón de aceites. Exceso de responsabilidad. La parte media de la espalda, ahí es donde manejamos todas las culpas, ¿verdad? Como eso no hice bien las cosas, no me va a salir bien, todas las culpas. La rabia, que además, digamos, yo usualmente agrupo rabia, miedo e inseguridad, o sea, las 3 van en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento inseguro, lo primero que experimento es miedo. Y ese miedo, cuando no lo puedo manejar, se convierte en rabia. Entonces, y usualmente ahí, o sea, la parte media de la espalda, ahí va. Y finalmente, en la parte baja, o sea, digamos, ya cuando nos duele como esa parte de las lumbares, esa parte de cinturas, como qué está pasando ahí, ahí son como cuestiones básicas de supervivencia, es lo mismo. No me siento apoyado, no tengo el suficiente dinero para salir adelante, es como, si no tengo esto, puede ser que muera de hambre, puede ser que, o sea, todo eso pasa ahí. Eh, Cuando es mucho el dolor, eh, eh, y además el dolor está constante, lo mismo, una de las glándulas que más se recargan son como las suprarrenales. Y el aceite de Juniper Berry ayuda muchísimo para equilibrarlo. O sea, baja como toda esa adrenalina que están liberando y baja el dolor. Entonces, súper, súper recomendable el aceite de Juniper Berry para bajar. Pero también la mezcla de Aroma Touch es una de las mezclas más efectivas que podemos utilizar, o la del zacate de limón. Son los aceites que vean, y no me faltan porque me ayudan a calmar el dolor, a cambiar el estado de ánimo y a poder regular como todo ese estado de ansiedad, de dolor, de tensión. Entonces la gente baja y sale súper, súper tranquila. Podríamos agregar lavanda.
Sin embargo, estos aceites son los que yo les digo, de verdad, el Aromatoad, el Juniper Berry y el limoncillo o el zacate de limón, con todo lo que tiene que ver con espalda, son maravillosos. Por supuesto, podemos usar copaiba, o sea, todos los que hemos mencionado nos van a ayudar, pero a nivel de columna es lo que a mí me gusta muchísimo manejar. Em, la espalda es, es ese soporte que nos ayuda como a cargar, ¿verdad? Con todas las responsabilidades, entonces como donde más podemos esconder esa culpa. Es una de las menos sensibles, pero cuando hay dolor duele mucho, es como muy doloroso. Y lo más interesante es que usualmente no lo percibimos. Entonces no lo percibimos hasta que alguien me toca, hasta que alguien me hace ser consciente. Y eso es súper interesante. Es como a veces llegan conmigo, por ejemplo, los pacientes y es como, mira, yo solamente quiero un chineo. Y yo, ok, está bien. Y a veces es como solo con, solo con ver cómo llegan. Y es como, toco un punto y es como, ay, no sabía que me dolía ahí. Ay, ¿cómo sabe que me duele ahí? Y es que, o sea, el cuerpo siempre va a decir, necesito atención aquí. Y entonces no lo sentimos hasta que alguien nos refleja esa sensación. Que eso es con espalda. Y la fibromialgia, como les digo, esta es una charla que va a ser aparte. Esta es como lo último que vamos a manejar de dolor. Sin embargo, el problema de la fibromialgia es un problema como bien complejo y el problema, bueno, el problema de la fibromialgia es un dolor generalizado en los músculos. Muchas veces ya el dolor es hasta a nivel de piel, tiene que ver como con los límites. Sin embargo, la fibromialgia se le llama la enfermedad de las fibras, o sea, de la familia. Es una sensación como muy fuerte de nadie me entiende, nadie me cree, porque además es difícil, o sea, le preguntas a una persona con fibromialgia, ¿dónde te duele? Es como todo, pero te duele mucho, sí, pero ¿cuándo te duele? ¿En la mañana, en la tarde? Siempre. O sea, es como, ¿verdad? Es un problema bien complejo. Sin embargo, el componente emocional tiene que ver con, em, yo estoy atendiendo a alguien que no quiero atender. Estoy en una situación en la que yo no quiero estar. Cuando hay problema de fibromialgia es, estoy haciendo algo que no quiero hacer, pero sobre todo estoy atendiendo a alguien que no quiero atender. Suena fuerte porque muchas veces ese alguien es la mamá enferma que siempre me maltrató, pero es mi mamá, entonces la tengo que cuidar. Y yo soy buena hija. A veces es como la hija que vino a sustituirme y de pronto todo el mundo quiere a la chiquita, pero yo no quería estar, o sea, yo no quería ser mamá en este momento, pero la tengo que cuidar. Y por eso les digo, hay una cuestión de culpa, de enojo, pero lo tengo que hacer. Y es muy fuerte porque tiene que ver con lazos familiares. Entonces, ahí que es muy difícil, es muy difícil como manejarlo porque es como, bueno, puedes admitir que no quieres a tu hija, no, como es mi hija, o sea, yo no, pero puedes, o sea, puedes admitirlo, está bien, no, y aquí me voy a quedar porque soy buena madre, ¿ok? Está bien. Y nos cuesta como mucho, o al revés, ¿verdad? Bueno, es que tu mamá fue, ¿verdad? Fue así, pero yo no entiendo, ella tuvo una vida difícil, ¿cómo me iba a querer si su mamá no la quería? Pero yo soy buena hija. Ujú, pero todos los desplantes que te hizo te duelen. Entonces, es un tema como muy complicado. Aromatoad es una de las mezclas que nos ayudan a ir liberando ese dolor que hay y ese dolor por el rechazo que he sentido y por estar en una situación que no quiero estar. Pero algo que es divino son los abetos. Los abetos emocionalmente nos ayudan a sanar heridas transgeneracionales. Entonces es como yo entiendo que a mi mamá no la quiso su mamá y por eso no me da amor. Y no, usted no entiende esto, usted lo sabe, pero no lo entiende. Los abetos nos ayudan a decir, lo entiendo y me duele y me enoja, pero no lo voy a cambiar y no tengo por qué sufrir con eso. Llegar a ese punto nos puede llevar años, pero con un trabajo bien consciente, o sea, de verdad o sea, nos puede ayudar muchísimo.
Entonces, como les digo, va a ser un tema, o sea, esperen la charla de fibromialgia, no va a ser, o sea, no va a ser la siguiente semana ya, pero sí es una charla que les tenemos como por ahí preparada. Pero bueno, tener aromatouch y abetos, no, yo siempre les digo a las personas que vienen por un paciente con fibromialgia, no que son ellos, sino que vienen por un paciente, les digo, no pretenda quitarle el dolor, pretenda aligerarlo y usted empezar a no sentir culpa porque esa persona tiene dolor. Nada más, o sea, es como, no lo quite, manéjelo usted y luego ya vemos, a ver qué, en verdad, como si la persona quiere trabajar. Entonces eso es como lo más importante con la fibromialgia. Si me dijeran, Ale, ¿verdad? Hay muchos aceites, pero ¿qué? ¿Cuáles deberían de ser los básicos si quiero manejar el dolor? Bueno, definitivamente Copaiba, ¿verdad? Como por la cuestión analgésica. El incienso, porque va a fortalecer mucho el trabajo de Copaiba, pero además el mantener como esa conexión emocional, y que el incienso es un aceite que de verdad no les puede faltar en casa. Nos conecta muchísimo, nos da un montón de seguridad. Y aromatouch. Si ya estamos hablando como de dolores crónicos fuertes, la cúrcuma en cápsulas es una muy buena opción. Ahorita, por ejemplo, están en oferta las cápsulas de Deep Blue. Son también como una buena opción. Y el Juniper Berry, obviamente, su aceite fraccionado de coco para hacer como todas esas mezclas o poder hacer como ese masajito. Es este es como el kit de primeros auxilios que yo les recomendaría si quieren utilizarlos tópicamente, si hay algún problema por ahí como de dolor, de verdad como pensar en tenerlos por ahí. Y nosotros, esta comunidad de doTERRA para nosotros es una forma de irnos contactando con nuestras emociones y no nada más de ofrecerles el aceite y tenga este aceite y tenga, inscríbase y tenga. Es como de verdad queremos ayudar a que cada una de nosotras vaya conociendo nuestro cuerpo, vaya conociendo desde dónde van naciendo como todo este montón de enfermedades, todo este montón de dolores, todo este montón, y que no nos tienen que cargar. Entonces eso es lo que nosotros queremos con el equipo, es ir sanando poco a poco, una persona a la vez. No lo podemos hacer masivamente, es de uno a uno, y por eso somos un montón y cada vez somos más. Entonces, invitadísimas a nuestro equipo, y así como lo hacemos con personas, lo hacemos con mascotas, como lo hace, por ejemplo, Hailing, que ha tenido un cambio increíble en la medicina con los animales. Lo hace también Carlita con la familia, lo hace Gretel con los chiquitos, por ejemplo, en la escuela o con la misma comunidad. Diana, Kim, es que yo les podría decir el nombre de todos, Kevin, y poco a poco vamos buscando cómo cambiar vidas. Y además, por otro lado, somos también, es una opción en donde económicamente nos podemos ir empoderando, porque esas cargas que tenemos en la espalda, esas cargas de no ser suficiente, muchas veces tienen que ver con la cuestión económica. Y vean, a mí quien me diga, a mí el dinero no me hace falta, yo les digo, no, pero resuelve. Entonces es como, de verdad, entonces el entrar como a veces en este negocio es un súper apoyo, porque estamos acompañados de un equipo para quienes somos suficientes, para quienes siempre vamos a estar ahí y los vamos a estar apoyando. Entonces, bueno, invitadísimos, considerar como esta opción. Y, y bueno, para cerrar como la charla, es como siempre dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces yo les digo, bueno, haciendo hablar a estos síntomas es como vamos a poder liberar esas fuerzas que están ocupadas en producirlos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Reveles, soy terapeuta holística con formación en psicología, un montón también de educación en todo lo que es medicina natural. Me apasiona trabajar con el cuerpo de las personas, con la mente, me parece algo extraordinario, y creo que juntos, cuerpo, mente y alma, es lo mejor que podemos expresar, y es maravilloso poder transformar nuestra vida haciendo conciencia de ella misma. Muchísimas gracias por estar acá. No sé. Ay, Ale, demasiadas gracias, qué linda charla. De Con verdad mucho gusto. que nos inspiras y
y siempre es un full aprendizaje con tus charlas porque de verdad que, o sea, ese match que haces con todo tu profesionalismo y con los aceites es increíble porque a veces, pues sí, o sea, obviamente vamos aprendiendo de todos los aceites y todo, pero esta parte holística y esta parte de escuchar al cuerpo y ayudarnos con aceites, pocas veces hay charlas así, entonces hay que aprovechar. Con todo gusto, ustedes saben que yo con todo el amor del mundo, o sea, amo esto, entonces, a El la chat, hora. bueno, el chat, más que felicidades, excelente charla, que qué linda charla, que muchas gracias. Sí, María Rosero nos pregunta que si, y si no tiene cápsulas, supongo que era por el tema de la morfina natural. Ay, sí, tiene que ser mejor con cápsulas, ¿verdad? Sí, ¿sabe por qué? Porque el orégano es uno de los aceites Sí. calientes, entonces, doTERRA tiene ya están aquí, entonces, o sea, usted las puede pedir y listísimo, pero sí, siempre es mejor como la cápsula por el tema de la morfina natural. Sí, lo dice por lo de la cúrcuma, entonces no hay ningún problema, o sea, usted igual, el aceite de cúrcuma lo puede tomar con copaiba, que de hecho Helen es como la promotora de esta mezcla también. Entonces, igual lo puede tomar ya sea con cápsulas en agua dulce, eso sí no hay ningún problema. Dice que, Dianita dice que, ¿cómo saber si se ha perdonado por completo a una persona que ya no hemos visto durante años y que qué Cuando no esencia te se puede duele, usar? cuando no te duele pensar en esa persona, cuando no tienes la necesidad de cambiar lo que está viviendo la otra persona, ni tienes necesidad de saber lo que está haciendo esa otra persona. Porque a veces creemos que el perdón es, ay, bueno, la tengo que ver y quererla. No, no me duele, punto. Y no tengo necesidad de cambiar. ¿Qué esencia? Depende de la relación. Porque digamos, si es mamá, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de Mirra con Ilan Ilan. Si es una expareja, depende de por qué hayan terminado. Es que hay un montón, ¿verdad? Como de situaciones que tendríamos como que revisar. Pero lo más importante es cuando no hay dolor. Es que precisamente ese es el dolor, es el indicador. Si no hay dolor, entonces está sano. Y tampoco Ay, ira, ¿verdad? ajá. Y por acá nos preguntan que tienen un paciente que es viudo hace 20 años y que aún llora, que le duele mucho la espalda. Sí, hay que sanar ese duelo y hay que ver Ujú. también, por ejemplo, que cómo, cómo terminó como esa relación con la pareja, por ejemplo. Es como si hay dolor, si hay enojo y sacar como esa emoción, porque a veces uno dice, ay, sí, el dolor, pero muchas veces es ese enojo. Entonces, cuando hay enojo, como decir, bueno, ¿qué es lo que me enoja? Prueben, por ejemplo, como con Juniper Berry o algo que yo también uso como un montón, en ese caso es el Peace, el aceite de Peace y el Forgive, los dos. Es como, esos son dolores del alma, ¿verdad? Obviamente le va a doler la espalda porque está cargando con ese dolor. Sin embargo, Peace me ayuda como a mantener el control y Forgive a ir soltando. Uno diría, es que Console es ¿verdad? Es el de los duelos y todo. Pero cuando hay enojo porque la persona se fue, Forgive es, por ejemplo, para las rupturas. Es como terminé, ¿verdad? Y me dejó y todo. Forgive es una muy, muy buena mezcla para lidiar con ese dolor del alma. Y cuando uno siente como a volver loca, ¿verdad? O sea, que mi vida cambió, entonces, peace. Pero Forgive le podría ayudar mucho. Y eso inhalado. Y también lo podría poner en la parte, en la columna, el mismo Forgive, para ayudarle a sanar ese dolor. Ok. Y en depresión, una persona que vive en depresión, dice, si una persona solo en depresión vive, perdone, ¿qué se debe hacer? Ok, sí. En depresión, cuando hay depresión, el trasfondo es enojo. Entonces, Ujú. también yo siempre les digo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que detonó? No sé, la tristeza. Es como, hay que ir a buscar qué fue ese cambio abrupto que a esa persona le generó tanto enojo. Pero yo siempre le digo a la gente, si usted tuviera la oportunidad de elegir si quiere convivir con una persona que está siempre chichosa o que está siempre triste, usted siempre va a elegir a la persona triste.
porque es más difícil lidiar con las chichosas. Eso lo entendemos todos. Entonces decimos, entonces es mejor estar triste que estar enojado. O sea, es que nuestro cerebro, ¿verdad?, entiende los mensajes sociales. Entonces, siempre que hay una depresión, hay un enojo de fondo. ¿Qué es lo que enojó a esa persona? Podemos comenzar, por ejemplo, con los cítricos. La mandarina es o sea, el usar tangerine en el difusor, la mandarina, ayuda bastante, porque nos reconecta como con esa inocencia, con esa alegría, podría por ahí ayudar. Pero hay que ver de dónde viene ese enojo. Si lo que queremos es cómo sacarlo y cómo lo vamos a manejar. Motivate, por ejemplo, es otro de los aceites que me van reconectando con la alegría también, con el propósito, con mi corazón, y entonces le van bajando ese enojo. Bueno, yo les recomendé, por ejemplo, Stronger, que aunque se los recomendé, por ejemplo, para pánico, el hecho de que tenga rosa y el incienso, entonces es una mezcla como muy linda, pero sería como básicamente eso. Es como siempre que hay una persona deprimida, pensemos por qué está enojada. Bueno, yo creo que podríamos no sé si hay como más dudas o podríamos contestar una última duda. Y queda una por acá. Dice, ok, como un comentario me parece, los dolores del alma surgen porque nos aferramos a las experiencias como un todo, ya sean agradables o desagradables, así es. Exactamente. Y qué bueno que toca el tema de lo agradable, porque muchas veces ese dolor del alma es como, ay, es que yo antes era tan feliz, es que cuando vivía mi papá todo era perfecto, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a doler el alma, te anclas de algo que era súper agradable para sufrir ahora, y es como decir, pues sí, ¿verdad? Como tu papá era perfecto, tu papá te proveía y ya no está. Bueno, ¿qué vas a hacer con todo ese aprendizaje? Entonces hay que brincar, ¿verdad? Sí, hay que soltar, hay que dejar ir, hay que vivir el presente. Bueno, entonces, Carlita, ¿qué te parece si para la rifa? Pues yo les recomendé como un montón de aceites, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si yo les regalo un Aromatouch? Yo les regalo un Aromatouch a quienes estuvieron asistiendo así como a los 22, no. No sé cómo podría ser la dinámica de la rifa. Ya con números no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se te ocurre? Ya sé, de entre los comentarios. Vamos a ver. Los comentarios, no sé, el comentario número 5. Así que sigan invitando y que sigan participando Sí. para regalitos. Sí. Aparte de aprender regalitos. Y bueno, ya aquí sumando, me fui para arriba, y la ganadora es Gina Zamora. ¡Hey, Gina! Muy bien. Comentario número 5, te hacemos llegar tu Aromatouch por ahí para que lo tengas y muchísimas gracias por siempre estar presentes. Que estén muy bien, muy buenas noches. La charla lo subimos, hoy es jueves, el sábado a nuestro canal y les recordamos que también se llama Esencialmente Natural. Estamos en YouTube y también tenemos por ahí un enlace en Telegram donde subimos como la información para quienes desarrollan el negocio. Pueden ver por ahí como documentos que quedan ahí que son útiles, y pues nos buscan en Instagram a quienes estamos por ahí. Ahí les pasamos el nombre por los chats. Demasiadas gracias, Ale. Gracias a todas, de verdad, por sacar el ratito para cerrar un mes y iniciar mañana con toda la actitud. Así es, mañana les pasamos las ofertas. Gracias. Ok, bueno, chicas. Gracias, Ale. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, que descansen. Gracias a todas. Gracias.